Me pasa que está en otro. Muy bien. Ahí queda bien entonces para que luego lo puedas subir a ambos lados, a YouTube y Facebook. Exactamente, muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Estamos ya listos para comenzar dentro de unos minutos Bueno, tú nos avisas. nuestro programa gerontológicos de los sábados. Ya está. En un momento estamos ya conectándonos en vivo con Facebook. Y como siempre, estamos también colgando todos nuestros videos en el canal, ¿no? En el canal respectivo de YouTube para las personas que no pudieran verlo en vivo. Así que ya en un instante vamos a dar inicio al programa de este sábado. Ahí estamos para transmitir en unos minutos más. Oye, al fin el programa de Antonio, el psicólogo que es sacerdote, ¿también se logró al final en YouTube o solo está en Facebook? No, solo en Facebook nomás. No se pudo porque no se grabó. No se grabó para Oh, su... Sí. Pero ok, ya a raíz de eso, justamente ahora todo se va a grabar, ¿no? En Zoom. donde corresponde. Ujú. Y no se puede convertir el de Face, la Quiero grabación ver, de Face para quiero YouTube. ver si se puede descargar de alguna forma el video de YouTube, perdón, de Facebook, pero al menos Ajá, por la forma habitual no se puede. A ver, vamos a ver si es que hay otra forma de rescatar ese video. Bien, entonces sí, ya excelente. ahorita entrenamos el programa. Ya estamos con ustedes en unos momentos para dar inicio a nuestro programa gerontológico de los sábados. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos transmitiendo desde Lima para todos los países iberoamericanos con la central informativa del adulto mayor en el programa de los sábados, gerontológico de los sábados. Hoy día vamos a comenzar a conversar sobre varios temas gerontológicos y con lo cual también vamos a poder conversar también con el público, ¿no? También la gente también puede opinar, puede enviar sus mensajes o también puede solicitar también poder decir alguna opinión, algún mensaje, entonces podemos estar interactuando también con ustedes el día de hoy. Bueno, entonces estamos en la compañía también, como siempre, de Raifa Morales, y hoy día pues, vamos a conversar un poco, porque ayer hemos tenido una sesión de trabajo muy importante de la Unidad Vanguardia Gerontológica, y realmente vemos que hay cosas que revisar, que criticar, pero también hay propuestas interesantes, ¿no, Raiza? Ayer hemos estado viendo algunas propuestas Magnífico, sí. interesantes, donde, por ejemplo, en ese artículo excelente donde se da a entender de que vejez y edad cronológica, nada que ver. O sea, Claro, no hay un vínculo entre ambas. Y además el tema de la heterogeneidad alcanza no solamente a la vejez, sino a todo el proceso de envejecimiento. Todos claro. envejecemos diferente por múltiples motivos, temas genéticos, estilo de vida, en fin, Medio una ambiente diversidad. que te rodea, Claro, etcétera. yo creo que, Raiza, si somos un poquito más radicales, yo diría, mira, esos artículos o esos notas que dicen celulares para personas mayores y cosas, todos esos son edadistas. ¿Por qué? Porque no Sí, contemplan de que hay muchas personas que no tienen ningún problema, personas mayores que pueden tranquilamente utilizar un celular de última generación y lo pueden hacer igual que un joven.
O sea, no tenemos por qué generalizar. Del momento que nosotros estamos diciendo ya, oye, esto es una celular para personas mayores, y sobre todo, ¿sabe dónde se da eso bastante? En los artículos de salud. En los artículos de salud es muy frecuente y lamentablemente hay que decirlo, hay muchos médicos que yo, caramba, digo, caramba, qué maravilloso, son unos verdaderos gerontólogos, pero también hay otros que todavía no evolucionan hacia un pensamiento gerontológico y siguen con lo mismo. Siguen con lo mismo. Hay que cuidar a las personas mayores, cuidadito que no pueden hacer esto, que esto, que no. Ellos parecen, toman actitudes que realmente paternalistas no, extremas, sí. increíblemente, pero los profesionales de la salud están muy difundidos. Yo he visto, y además te cuento, Raiza, que yo he tenido la oportunidad de estar en cientos de eventos presenciales, ¿no? Acá y en el Perú, y he visto de todo, no tienes idea de todo lo que he escuchado, es cosas increíbles, como por ejemplo, yo estaba en un evento de enfermería geriátrica y a una enfermera, una ponente dice, díganle, o sea, pues estaban hablando de que sí, efectivamente la directora de todo esto decía personas mayores, decía ella, ¿no? O adultos mayores, bueno, decía. Pero otra persona decía ancianos y otra persona que estaba ahí dijo, bueno, pues dígale como ustedes quieran, pero con respeto. Eso no puede ser. O sea, esa es una contradicción. Es un contrasentido, pues claro, claro, es un contrasentido. O sea, ¿cómo vas a decir que, o sea, del momento que tú dices, vas a decir como tú quieres, entonces Imagínate, ya no hay, abres la puerta a una gama amplia de o sea, posibilidades. en pocas palabras, decirlo así, decir como le da la gana a la persona es a total falta de respeto. Tú Sí, claro. tienes que comprender, o sea, la cuestión es así, tenemos que comprender que nos guste o no nos guste el término persona mayor, ese es el término correcto de hoy Término en día, adecuado, y sí. tenemos que acostumbrarnos, pues. No, o sea, no es cuestión de capricho, de decir, no, que yo le quiero decir viejos, porque la palabra viejos es muy bonita, que quiero No, 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 no. o que yo siempre les he dicho a los abuelos, son cosas que ya tenemos que ir superando, entender que estamos ya en un camino de evolución de todo, hay un cambio total, ¿no? La gerontología avanza, y y cuando avanza la gerontología, tenemos que revisar muchas cosas y entender que ya no es lo mismo. Las personas mayores de hoy día, por ejemplo, no se van a comparar con los que eran de otra época. Claro. Ahora es distinto. Antes siempre hablaban, siempre es en función de mis tiempos, y prácticamente decían que hay cosas que son para los jóvenes. Ellos mismos se ponían edadistas, ¿ah? Ellos mismos. Exacto. Y esas son Exacto. cosas para los jóvenes, nosotros no, nosotros quedamos a estar en esas cosas. Pero ahora hay un cambio de actitud notorio porque se puede ver, ¿no? Y que muchos, Claro, porque todo ha ido evolucionando, entonces realmente claro, la realidad, valga la redundancia, claro. te lleva a darte Entonces, cuenta que estamos en otra situación. claro, hay un cambio o sea, hay un cambio tremendo que, por ejemplo, hoy día las personas mayores ya no se sienten como personas envejecidas o decaídas o algo así. Sienten también que más allá del hecho de que haya muchas personas que son vulnerables, que hay muchas personas que efectivamente tienen patologías, pero a pesar de eso, estamos en un proceso de cambio, en un proceso de evolución. Hay un sonido, Raiza, que está escuchándose en tu... Sí, contigo hay un sonido ahí que está interfiriendo. No sé por qué será. Entonces, ese cambio, que algunos le han puesto una etiqueta, ¿no? Que le llaman la nueva longevidad, y que me parece sí, que es acertado y bueno, siempre y cuando se respete
el significado de lo que es longevidad. Longevidad significa extensión de la vida, vida larga. Y no es que vas a decir que la nueva longevidad no es vivir más. No, la longevidad nueva, antigua o lo que sea, pero igualmente longevidad. La de siempre. Siempre longevidad Es la misma significa cosa. larga vida. Ahora, eso de la larga vida es algo relativo también, si lo vemos a través de países o de culturas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Perú, podríamos considerar que si en Guatemala, por ejemplo, digamos, el promedio de edad de una persona mayor es 78 años, por ejemplo, ¿ya? Y, pero si hay una persona que en Guatemala vive con 89 años, ya vive 88 años, 89 años, quiere decir que esa persona es longeva en Guatemala. A eso, efectivamente. claro, pero de repente no será longevo en Japón, ¿no? Porque en No, Japón tienen son mucho, centenarios, claro, sí. es un nivel de longevidad increíble. Entonces, Sí, ahí sí hay algo de, o sea, hablemos ahí estamos hablando de la longevidad de la población, ¿no es cierto? De la población nos estamos refiriendo ya a la aplicación del término de longevidad a la población para determinar un promedio de edad. Ahora, claro. el tema, cuando hablamos el otro día, ¿te acuerdas en el evento que salió muy bonito? De la heterogeneidad de la vejez, ¿no? Qué bonito salió hoy, la verdad que Magnífico, Luz Helena es genial, sí. hemos Se le recibido ocurrió un sistema comentarios buenísimo. muy positivos sobre ese evento, que vamos a querer hacer algo similar nuevamente, de repente ya con otros temas, pero es que hay que recordar que la heterogeneidad no es solamente de la vejez, es también de todas las edades, en todas las edades, y la heterogeneidad también se da en el proceso mismo de envejecer. O sea, algunas personas dicen, por ejemplo, que porque a partir de los 60 años consideran la vejez, tú sabes muy bien, ¿no? Pero Claro, muy buenos alcances que he tenido el día de hoy, cuando dicen, ese tema de la vejez ya no tiene nada que ver con la edad cronológica, olvídense de eso ya. La edad sí, cronológica no es ni siquiera nuestra verdadera edad. Eso lo no, dicen muchos especialistas, se atreven a decir eso, si saben que la sí, verdadera edad no es la cronológica, es la biológica, esa es la verdadera edad. Claro. Ahora también se consideran, claro, edad social, edad psicológica, pero en realidad lo más básicas son esas dos, ¿no? La claro, cronológica, que marca la fecha de mi nacimiento, y la biológica, en la cual se considera cómo han envejecido nuestros órganos y que se manifiesta en nuestra funcionalidad. Yo creo que la ok, funcionalidad, tú sabes, Raiza, que la funcionalidad, por ejemplo, puede llegar a ser, yo le llamo alta funcionalidad, por ejemplo, a una persona que está por encima del promedio de la funcionalidad que de su edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, alta funcionalidad puede tener una persona que teniendo 60 años salta, corre, hace cosas propias de esa persona tiene alta funcionalidad y lo más probable es que esta persona no tenga la edad con la que, o sea, con la que es la cronológica, no tiene, esa persona es menor en realidad, ¿te das cuenta? Y sin embargo, hay otra persona que tiene 55 sí, años y que tiene obesidad, y tiene obesidad y tiene ya problemas renales, tiene problemas de otro tipo, está y desarrollando ya una gama de claro, padecimientos, sí, y esta persona está en una condición mucho más delicada que la persona que está a 60 años está saltando y corriendo. claro, Entonces eso quiere decir que lo relativo que es esto, ¿no? Por eso es que cuando ya no deberíamos hablar, deberíamos, como estos artículos, hasta ahora yo sé que si tú ves en el Facebook, vas a ver un montón de artículos que dicen, ¿cuál es el regalo adecuado para las personas mayores? Dicen, ¿no? ah, Oye, ¿cuál es el regalo adecuado para las personas mayores? Óigame, señor,
hablemos del regalo para quién, para Juan, para Pedro, para... No, ¿no? O sea, claro, si tú lo ves en un sentido simbólico, tú podrías decir, o salud, ¿no? Podrías decir muchas cosas, pero en realidad estas frases ya resultan un poquito anticuadas ya, porque tomando en cuenta la diversidad que implica, ¿no? Ser una persona mayor, entonces ya este tipo de cosas ya no funcionan. Pero ahí siguen ahí, ¿no? Siguen cayendo en el mismo error. Sí, Siguen cayendo en el error, y por eso es que este evento, como el que hemos realizado, de la heterogeneidad, que deberían repetirse este tipo de eventos. Pienso que este tema debe seguir, debemos seguir trabajando con ese tema, porque ese es el tema en el que caen todos. Mientras algunas personas se están a cada rato, dicen, vejeces, que las vejeces, y sin embargo, no han internalizado verdaderamente el sentido de la heterogeneidad en su verdadera importancia. Y por eso es que a la hora que hablan como si las personas mayores fueran un bloque, ¿no? Como si fueran un paquete de personas que están que han empaquetado de que todas son iguales, algo así, ¿no? No, que sí, las personas. Entonces, el paternalismo, que decir, pobrecitos, que cuidado, que son personas mayores, cuidado, pues, así, ¿no? Cuidado. Y hay personas mayores que tienen una capacidad, que son capaces de, caramba, de cuidar hasta una persona menor que él. Así que no sí, es podemos, cierto. claro, entonces, claro, a ver, por ejemplo, a ver. Aquí ha dejado un mensaje, mi Raiza. Sí, ajá. Ah, por eso es que no estabas, por eso que fuera el sonido. Sí, 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 sí. Claro, ya no te preocupes. Bien, entonces, habiendo ya hecho este repaso, y que tenemos que estar ahí golpeteando un poquito, ¿no? A estos cerebros tan reacios a comprender por qué hasta ahora no podemos comprender lo que significa ser una persona mayor. Y hoy en día vamos a decir las cosas, así como no todos los niños llegan a la pubertad, o sea, los niños no llegan a la pubertad al mismo tiempo, ¿no es cierto? Los niños no llegan a la pubertad todos al mismo tiempo, así como también los adolescentes probablemente no llegan a la juventud tampoco al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay unos que desarrollan más lentamente que otros, ¿no es cierto? Y entonces Claro. ahí mismo ya estamos viendo ya cómo no podemos. En cambio acá sale una institución, una institución, te vas a reír, increíble, una institución del Estado de un país, poniendo un cartel que decía, la vejez comienza a los 60 años, como si fuera un decreto. Es increíble Claro. realmente estas cosas. Si estamos viendo que la heterogeneidad y la diversidad ya se da en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en todo, y que la heterogeneidad es parte del proceso de envejecimiento y de toda la vida, o sea, la vida misma es diversa. Entonces, ¿por qué diablos vamos nosotros a empaquetar y decir que a partir de los 60 años comienza la vida? O sea, ellos decretan, ¿no? Como si fuera una ley, ¿no? Increíble, pero cierto, y lo vi. Me da mucha pena tener que decir, pero es una institución de un país. ¿Ya? Una institución de un país que ha puesto ese tremendo cartel que realmente es edadista y que definitivamente debería avergonzarnos. Entonces yo creo que ya hay que cambiar esa mentalidad, y que también sabe lo que pasa, Raiza, es que también hay personas que cuando se enfocan en la persona mayor, se enfocan solamente en un aspecto de la cuestión. Entonces, por ejemplo, los personas, por ejemplo, que trabajan con el tema de derechos, yo tengo mucho respeto y, por supuesto, preocupación por los derechos de las personas mayores.
Claro, y en general de todos los ciudadanos, todas las personas se tienen que respetar los derechos de todos, de los niños, de todos, los jóvenes, de las personas, y las personas con discapacidad, las personas que tengan otra opción sexual, para todos. Tiene que haber derecho. Eso sí está bastante claro. Pero, entonces la preocupación de algunas personas que se rebelan o que consideran que está bien lo que dice dicha institución, lo hacen en base al temor de que esto pueda afectar a las políticas en el sentido de que no sean considerados personas mayores, ¿no? Algo así. Pero entendemos que las políticas públicas tienen que ser preventivas y también las políticas públicas no pueden determinar la edad biológica de cada persona y por lo tanto han puesto una edad, digamos, ¿no? Una edad que más o menos aproximada a lo que se llamaría vejez, ¿no? Algo así, para proteger a los ciudadanos que se encuentran en una situación generalmente discriminación, ¿no? No estamos hablando necesariamente de vulnerabilidad, porque eso se da o no se da, sino estamos hablando de ciudadanos que digamos que por el hecho de tener más edad, ya la gente los considera que ya no son tan importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido es la cosa. Pero claro, los derechos se tienen que respetar, y los derechos que ya se acordaron en las asambleas internacionales, eso no está en juicio, por si acaso. Eso no, eso se mantiene y va a seguir así, y tiene que seguir así, ¿correcto? Pero hay que ser también correctos. Hay personas que a los 60, 65 años son personas que hasta se avergüenzan de que le vayan a dar el asiento en el bus. ¿Por qué? Porque son personas que están tan bien, ¿no? Están tan Claro, sanos, tan fuertes, que hasta le da vergüenza. Ah, quédate sentado ahí nomás, hombre, que vas a dar el asiento a mí. Así, ¿no? Entonces, claro. porque ya a uno le da vergüenza, pues darle el asiento a una persona que está fuerte, caramba, que puede. Entonces, hay cosas así, la verdad. Yo, por ejemplo, yo sentiría eso. Es más, yo cuando he estado en bus, bueno, normalmente nadie me da el asiento, pero cuando ha habido alguna duda con respecto, no, yo nada que ver. Entonces, eh, hay que lo que pasa es que cuando tú estás en la base 6, 60, 65, la gente no sabe si tiene 55 o si tiene 65. O sea, no saben, entonces están en duda, ¿no? O tienen que preguntarte si es algo así. Entonces, hay una situación así. Tampoco yo pienso que como persona, si yo a los 65, 70 años, yo me siento, pero caramba, que estoy como Superman, normal, ¿qué diablos? ¿Qué? Yo mantengo mi forma de ser de ciudadano que respeta también a las demás personas. Solamente cuando yo necesite, yo voy a optar por eso. Así la verdad, cuando yo necesite, cuando yo vea que efectivamente ya mi condición física se ha mermado y que ya no puedo estar tanto tiempo parado ahí en el bus, ¿no? Entonces ya pues lo asomaré, pero por el momento no. O sea, yo pienso que mientras no sea necesario, no. Porque además nos acostumbramos mal. Nos acostumbramos a ser dependientes ya. Ya comenzamos ya con el engreimiento, no. Yo pienso que no. Yo pienso que si sentimos fuertes y sanos, de repente hay personas que lo necesitan más que uno. Recuérdate, Raiza, que hay personas de 50 años que están delicados también. Y como este señor tiene 50 años, no le vamos a dar el asiento. No, pues, tienes que darle el asiento porque esa persona sí lo necesita. Sí necesita sentarse. ¿Te das cuenta? Entonces, y cuando es con discapacidad ni hablar, pues eso ya está, eso ya es una ley, ¿no? Toda persona con discapacidad se le tiene que dar la opción, por supuesto, porque tiene esa discapacidad, precisamente. Entonces, yo creo que hay que saber valorarnos, hay que saber reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, toda la capacidad que tenemos,
Y no abusar tampoco del derecho. No hay que ser prepotentes tampoco. No hay que ser antipáticos tampoco. O sea, yo creo que debemos comprender diversas situaciones que ocurren, ¿no? Hay personas que de repente, puede ser que una persona joven se ha agarrotado en un partido de fútbol y está con un poquito de dolor en la pierna, mejor que se siente él, ¿no? Entonces hay que entender que nosotros somos ciudadanos, que respetamos la ley, que valoramos la ley, valoramos, pero sin embargo, debemos comprender que a veces hay personas que necesitan más, ¿no?, que otros, ¿no? Y no necesariamente porque tengan más de 60 años. Por eso digo yo, hay que dejar de lado los prejuicios, hay que dejar de lado esos prejuicios y darnos cuenta que así como tenemos debilidades, también tenemos fortalezas y tenemos capacidad incluso para poder ayudar a otros. Una persona mayor está en capacidad de ayudar a personas incluso más jóvenes. Tienen esa capacidad, tienen esa fortaleza. Y muchos no la tendrán. ¿Por qué? Porque lamentablemente han tenido una determinada patología que les ha limitado en sus posibilidades de desarrollo, especialmente en las personas que tienen deterioro cognitivo. Pero en general, una persona, incluso con silla de ruedas, puede demostrar plenamente su autonomía y puede, digamos, hacer valer sus derechos. ¿Ah? El hecho de que esté en silla de ruedas no quiere decir que no tenga que tu cerebro no esté funcionando, ¿no? Que no tengas tú la capacidad para imponer tu carácter, tu forma de ser y hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque ahora, felizmente, ahora la nueva tecnología que también hay en la silla de ruedas favorece la autonomía de la persona, ¿no? Eso también es importante. Por eso yo esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy es justamente para entender que todas las personas, todos los seres humanos, todos avanzamos en el proceso de envejecimiento a lo largo de la vida. Y esto va a depender del 70%, me lo han dicho los biólogos médicos, más del 70% depende de estilo de vida. Y más bien, la parte que es genética es menor, 30% o menos. Por lo tanto, sí es importante considerar, por ejemplo, que la parte genética podría influir en la tendencia a tener determinada patología, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, el estilo de vida puede contrarrestar esa tendencia, ¿no? Entonces, con las actitudes que tomamos, la manera como nos alimentamos, cómo vivimos, cómo nos comunicamos, en fin, nos presenta ante la posibilidad de que esa parte genética que de repente podría haber tenido nuestro padre, nuestros abuelos, no va a tener la misma incidencia sobre ti, ¿no? Porque tú has tenido un estilo de vida adecuado, saludable, y por lo tanto no tienes por qué pasar por las mismas cosas que han podido pasar nuestros padres o nuestros abuelos, por mis abuelos. Entonces, dejémonos de ese temor y más bien comencemos a pensar que nuestro envejecimiento es algo que construimos día a día, ¿no? Cada día va a depender, la gran parte va a depender de nosotros, ¿no? De lo que hagamos con nuestra vida. Entonces, y también, lógicamente, si nosotros, como personas mayores, comenzamos a mostrar esa fortaleza, esa actitud de estar presentes, de estar donde debemos estar, asumiendo que este tiempo también es nuestro tiempo, entonces vamos a dar una imagen, y ya estamos dando una nueva imagen del envejecimiento y las personas mayores. Y esta nueva imagen
va a tener importancia sobre las generaciones que vienen atrás. ¿Por qué? Porque la gente ya va a decir, caramba, antes yo veía que la vejez no es tan terrible entonces. ¿Por qué? Porque ven personas que están haciendo de todo, que están estudiando, que están elaborando, que están trabajando, o que simplemente se divierten, que practican un deporte, en fin, hacer lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, las generaciones que vienen atrás van a tomar ese modelo. Por eso es que es importante, fundamental para el día de hoy, el empoderamiento de la persona mayor. El empoderamiento de la persona mayor es importantísimo para el futuro. Importantísimo. Que hoy las personas mayores estén fuertes, que estén presentes, reclamando, asumiendo su plena ciudadanía, ¿no? Haciendo valer sus derechos, disfrutando de la vida, ¿por qué no? Entonces, yo creo que vamos a dar, estamos ya dando una nueva imagen para que estas generaciones ya no tengan esa gerontofobia, pues, ¿no? Ese temor, oh, terrible, oh, qué terrible el envejecimiento, que voy a estar viejo, y cosas así. Para que no estén con esas ideas, entonces mostremos lo que nosotros podemos dar, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, ¿no? Entonces, por ese motivo, es que yo creo que esta reflexión debe darnos a conocer. Si bien es cierto, este término vejez es un término, digamos, un poquito cuestionado también por el hecho de que en el caso de las definiciones que se da de la vejez no son muy precisas y en el caso del envejecimiento se habla de acumulación de daños, por ejemplo, a nivel biológico. Y estamos viviendo una época en que la investigación científica y la medicina está avanzando muchísimo. Por ejemplo, la medicina regenerativa es una gran promesa y es una realidad, mejor dicho, porque ya se está realizando, pero obviamente todavía falta mucho por desarrollar la medicina regenerativa. Lo que nos espera sobre eso va a ser increíble. O sea, se viene una época de gran longevidad, definitivamente, para las generaciones, ¿ah? Sí se viene una época de gran longevidad. Algunos creen incluso que ya han nacido los que van a vivir 120, 130, 140 años. Algunos biólogos ya dicen que afirman que en este momento ya nacieron, esos bebés que están ahorita van a ser tremendamente longevos, porque esa es la tendencia de la humanidad, ¿no? Esa es la tendencia de la humanidad. Ahora, la longevidad obviamente nos lleva a varios retos, ¿no? Porque más longevidad significa que vamos a vivir más, y si vamos a vivir más, ¿de qué vivimos? ¿De qué? O sea, ¿con qué vamos a sustentar también nuestra vida, ¿no es cierto? Hay una serie de retos, de desafíos que se nos viene con la longevidad, pero lo importante de todo es que se recupere esa valoración que tiene la persona, que ya la persona no se sienta como que, ay, que estoy viejo, algo así, ¿no? Como ya estoy viejo, ya estoy viejo. No, se sienta que es parte del desarrollo de la humanidad, que somos parte de este mundo, de esta actualidad, de lo que estamos viviendo ahora. Es nuestro tiempo establecer plenamente la vigencia de la persona mayor como ciudadano activo, pleno, ¿no? De ejercer plenamente su ciudadanía, de divertirse, de estar enamorado, de hacer todo lo que sea posible en cualquier persona. Y ya sabemos, por los diversos estudios que se han realizado, que también es un prejuicio eso de las enfermedades de la vejez, ¿no? Muchas investigaciones de la biología vienen demostrando que más bien las enfermedades no son, digamos, un atributo de la vejez, sino es en el proceso mismo de envejecer y de acuerdo a la forma como vivimos, se va creando las condiciones para que la enfermedad se vaya
pronunciando con el tiempo. O sea, decir ya eso de que es normal estar enfermo, no. ¿Es normal estar enfermo? Lo repetiré siempre. No es normal estar enfermo. Lo que se considera normal es que cuando avanza el tiempo, ¿no? En el proceso de envejecimiento ya no tenemos las mismas, algunas fortalezas sufren alguna merma, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, de cuánto y cómo será este envejecer va a depender principalmente de nosotros, exclusivamente. Yo diría casi exclusivamente de nosotros, porque como la parte genética es relativamente pequeña, entonces yo creo que hay que pensar en eso. Ahora, obviamente, una persona que tiene un mal concepto del envejecimiento y que solamente se basa en que tengo que hacer, de repente solamente se basa en la condición física o se basa solamente en algún aspecto nada más de la vida, entonces esto va a generar que esa persona con el tiempo se va a decaer, va a comenzar a perder motivación, ¿no? Se va a desmotivar y hasta se puede deprimir la persona. Entonces, por eso es que en nuestra vida no debemos estar apostando todo a una sola cosa. Debemos pensar en que hay varias cosas importantes dentro de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar que hay todo, la vida nos invita a muchas cosas que podemos hacer y que podemos seguir haciendo, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas importantes es pensar así, tener metas, ¿no es cierto? Tener metas. Si yo tengo metas y alcanzo una meta, eso me llama a la siguiente, ¿ok? Es decir, nosotros no debemos ponernos trabas en nuestra vida. No nos pongamos trabas, al contrario. Más bien, tratemos de tomarnos metas. Es unas metas razonables, adecuadas, ¿no? Pero, al final de cuentas, estas metas nos va a generar la motivación para una siguiente meta. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que seguir. No hay que dejarnos así, caer. No. Yo creo que mientras tengamos en nuestra vida propósitos, tengamos en nuestra vida esas ganas de seguir aportando, de seguir siendo parte de esta humanidad, yo creo que vamos por buen camino y por lo tanto hay que seguir trabajando en ese sentido. Entonces, actualmente, la investigación en la biología, por ejemplo, está avanzando, ¿no? Si bien es cierto, la gente dirá, pues el ratoncito no tiene nada que ver. Bueno, el ratón es un mamífero, por si acaso, así que nosotros somos mamíferos y de alguna forma entendemos algo con el ratón también. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día la investigación científica, obviamente, comienzan a experimentar con animales, ¿no? Y por lo tanto ya se ha logrado, por ejemplo, que un ratón pueda incrementar su vida hasta un 40 o 50%. Y eso, siendo un mamífero, quiere decir que esto podría ocurrir en animales superiores y, por supuesto, eso también es una promesa para el futuro. Entonces, esta insignificancia de gente decir de ver un ratoncito, ¿no? Un ratoncito que de repente solamente vive 3 años, ¿no? Y que ahora pueda llegar a vivir 4 años y medio, 5 años. Es como si a un ser humano llegara a vivir 150 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cosas que significan promesas para el futuro. No serán para nosotros, no serán para los que estamos hoy vivos, pero nosotros no solamente vamos a pensar de una manera como diciendo, bueno, ya que el mundo se acaba con nosotros. No, el mundo va a continuar, ¿no es cierto? Lo que hoy día serían nietos, bisnietos o tataranietos,
van a tener definitivamente otro mundo distinto. Ahora, la única preocupación sí sería también, una preocupación sería que hay que mantener la actividad física. Y esto para mí es fundamental porque hoy en día estamos viendo a los niños a edad muy temprana estar con la tecnología y de repente deberíamos pensar, y esto lo dicen también los psicólogos, ¿no? Que el niño debería conocer lo que es el compañerismo, la amistad, la naturaleza en forma directa, ¿no? Inmediata, directa, ¿no? Entonces, y no con la mediación tecnológica. Entonces, lógicamente la tecnología es para todos, pero hay que ir poco a poco con los niños, porque los niños son los adultos mayores del futuro, ¿no? Son las personas mayores del futuro. ¿Y qué envejecimiento vamos a tener si comenzamos a tener juegos que son puramente electrónicos y en que permanecen sentados las personas durante horas jugando, ¿no? Entonces, en esas horas, esa persona ha dejado, ya no juega la pega, ya no juega las escondidas, ya no salen a hacer la carrerita. Oye, te hago una carrerita a la esquina, como yo jugaba así. Yo jugaba, digo yo me acuerdo. Oye, una carrerita a la esquina, y corríamos. El lingo, el salto de cuerda, la bicicleta, los patines, es decir, era una vida de actividad física, totalmente, ¿no? Incluso ha habido casos en que la educación física ha sido como algo opcional en los colegios, en algunos colegios. Felizmente creo que ya se retomó acá, no recuerdo, no sé, pero yo cuando estuve ahí, la clase de educación física era de 2 horas. 1 hora de deporte y 1 hora de ejercicio. Y a los que les gustaba, ya les gustaba, pues corríamos, saltábamos, todo. Y yo creo que debemos, sí, tenemos que, o sea, así como hay cosas del futuro que son promesas y que nos alegran muchísimo, también hay cosas que deberíamos retomar, ¿no es cierto? Por ejemplo, incentivar nuevamente esos juegos físicos y también, ¿por qué no?, los juegos de mesa, ¿no? Los juegos de mesa también son muy importantes. Ahora, entonces yo creo que es también importante que si bien hay muchas cosas positivas el día de hoy, muchas cosas en las que estamos avanzando, también deberíamos retomar algunas estrategias también del pasado que sí eran positivas. Entonces, eso podría explicar por qué algunas personas mayores que ya tienen 60, 65 años tienen un buen estado atlético. ¿Por qué? Porque probablemente sean de ellos que hicieron la educación física y que practicaron deportes cuando eran chicos, ¿no? Y por eso están en esa condición. Y más bien el flojito de la clase, el que se tiraba al suelo cuando el profesor le daba la espalda, ahí las consecuencias van a venir, ¿no es cierto? Entonces, así como hay jóvenes o personas de edad madura que a los 40 años le da infarto, ¿no? Entonces, hay que ver por qué también, por qué se dan esas situaciones, ¿no? Entonces, comencemos a enfocarnos en el futuro, en el sentido, la tecnología es maravillosa, pero el asunto no es, o sea, si hay algo malo, no es la tecnología en sí, porque la tecnología es una herramienta para nosotros, es algo que utilizamos nosotros. Entonces, si hay algo malo, ¿dónde está? ¿En la tecnología? No, en nosotros está el problema. Si no usamos la tecnología correctamente, como debe ser, entonces la tecnología deja de ser algo positivo para uno. Entonces, yo creo que yo a veces he utilizado términos un poco fuertes como para decir, si un asesino mata a una persona con un martillo, no le vas a decir que la culpa es del martillo, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Del martillo o de la persona? Es de la persona.
¿correcto? Igualmente existe con las redes sociales. Si las redes sociales se utilizan para mal, para propagar noticias falsas, para propagar errores sobre el envejecimiento que se dan hoy día, yo hasta ahora me quedo sorprendido de ver la cantidad de errores que se siguen propagando por las redes sociales respecto a las personas mayores y el envejecimiento. Y no son errores solamente de algunas personas ignorantes que no saben, no. Hay profesionales que cometen serios errores en la comunicación de contenidos gerontológicos y que nosotros estamos observando, sobre todo con el estudio que estamos haciendo de vanguardia gerontológica, estamos en constante revisión y análisis. Por eso, dense cuenta, la tecnología es muy buena para las personas mayores, sí. ¿Y quiénes lo confirman? Los neurólogos. Los neurólogos han dicho que sí, que es posible. Yo he tenido varias consultas en las que he preguntado yo a personas, a neurólogos, y me han dicho que sí, que efectivamente sí. La tecnología, los smartphones son totalmente favorables porque más bien tienden a activar, ¿no?, a la persona. Y entonces parece que se desarrollan las redes sociales que muchas veces han sido criticadas, incluso hasta por grandes, para grandes luminarias de la ciencia o de la literatura, como Humberto Eco, que dice que todos los que entran a las redes sociales son una sarta de idiotas. Le voy a decir que Humberto Eco es un gran escritor, un destacado intelectual, pero se equivoca totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque en las redes sociales no es que tú vas a tener la información que tú quieres, porque aquí tienes de todo. Acá hay las páginas de las instituciones, están páginas científicas, hay páginas culturales, páginas educativas, por favor. No, definitivamente, con respeto al gran Humberto Eco, luego decirle que simplemente que se equivoca. Entonces, así como hay personas que dicen que la gente se envicia con las redes sociales, y voy a decir una cosa bien clara. ¿Qué cosa caracteriza al vicio? Cuando tú tienes un vicio, vamos a poner un ejemplo del alcoholismo, del alcohol, ya, por ejemplo, el trago, por ejemplo. Vamos a una fiesta y dentro de la fiesta compartimos con los demás, entonces yo voy a beber, ¿no? Voy a beber un vaso de whisky o de vino, de cerveza, bueno, ya, tomo. ¿Por qué tomo ese día yo? Porque estoy celebrando, porque quiero de compartir con mis amigos, es decir, tengo una razón, un motivo por el cual yo voy a tomar en esa ocasión, ¿cierto? Ahora, si tú comienzas a tomar más allá de las ocasiones y que ya las ocasiones se hacen demasiado frecuentes, obviamente esto ya no puede decir que es por la ocasión, que por el cumpleaños, no. Esto se convierte en un vicio. O sea, en pocas palabras, el vicio se convierte, o sea, por ejemplo, el que toma un trago para socializar, para estar junto con los amigos, va a llegar la persona que toma. ¿Por qué? Toma por tomar. ¿Te das cuenta? Entonces, igual, la persona que entra a las redes sociales simplemente por una cuestión compulsiva, sin ningún motivo especial, simplemente porque, bueno, eso es un tema de esa persona, ¿correcto? Igual que la persona que cuando ya comienzas a tomar todas las semanas, porque también hay el alcohólico social, que aparentemente no es alcohólico, pero siempre tiene la ocasión de participar donde se va a tomar, donde hay trago. Entonces, esa es una forma de alcoholismo, ¿no es cierto? No es de las peores formas que existen, pero es una forma de alcoholismo, y esa es una demostración de cómo los instrumentos de comunicación no son malos. Los instrumentos de comunicación
no son malos. O sea, las redes sociales están a nuestro servicio, hay que saberlas utilizar. El problema es la comunicación de los contenidos. Es decir, qué cosa estamos comunicando y cómo estamos comunicando. Eso es lo importante. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué cosa decimos? ¿Estamos expresando bien los contenidos gerontológicos o estamos cometiendo errores que más bien van a crear confusión en miles de personas? Por eso vamos a tener esta reflexión profunda y vamos a seguir adelante trabajando en la central informativa del adulto mayor para mejorar la situación de todos, porque al final de cuentas, si tú trabajas hoy por las personas mayores, estás trabajando por la persona del 50, por la persona de 40 y la de 30, porque es el futuro de todos. ¿Por qué? Porque al lograr todo eso en favor de las personas mayores y el envejecimiento, va a ser también para ti. Así que eso de que conmigo no es falso. Todos estamos en la misma carrera, todos vamos a ir por transitar el envejecimiento. A menos que nos vayamos a querer morir antes, ¿no es cierto? Entonces, hay que vivir lo mejor posible y seguir adelante. Entonces, bueno, ahora sí, ya estamos por terminar el día de hoy y agradeciendo, como siempre, a la gente que nos ve a través del Facebook y sobre todo para que esto nos lleve a reflexionar y tomar actitudes que sean positivas para el mejor envejecimiento de todos, porque estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para las personas mayores y para el mejor envejecimiento de todas las generaciones venideras. Muchas gracias.